cada tipo de terreno, la altura máxima admisible en metros de talud provisional, libre de solicitaciones en función del ángulo de inclinación del talud, beta, en grados sexagesimales y de una resistencia a la comprensión simple en kilogramos por centímetro cuadrado. Para taludes provisionales, por ejemplo, sin solicitación de sobrecarga y con ángulos de inclinación no mayor a 60 grados, los valores intermedios se interpolan linealmente e igualmente se deberán valorar antes de admitir zanjas en taludes, la existencia de edificios, conducciones o viales que pueden afectar a la ejecución lógico de las mismas o que pueden verse afectados por esto. Para analizar estos aspectos, es muy importante considerar que también actúan sobre la estabilidad de la zanja, las lluvias, por ejemplo, las sequías, las heladas y los agentes atmosféricos en general, ¿no? Entonces, es muy importante que en los siguientes casos se deberá de considerar la intivación a cualquier profundidad, ya que se pone riesgo que puede afectar el talud, ¿no? Por ejemplo, el rebajamiento del nivel freático mediante la apertura de una represa, la entrada de agua entre las capas del suelo, la desecación de suelos no cohesivos también, la no existencia de zonas de seguridad libre de cargas, las sacudidas o vibraciones debidas, entre otros motivos, el tráfico, el hincado de pilotes, a compactaciones del terreno y o voladuras, ¿no? Según las normas de ámbito europeo, las zanjas y pozos de hasta 1.25 metros de profundidad, según la figura adjunta, podrán excavarse con paredes verticales siempre que se realicen en terrenos cohesivos y no aparezcan solicitudes externas provocadas por cimientos viales, sobrecargas o síntomas alarmantes como grietas, hundimientos o estratificación hacia el interior de la zanja. Y según dichas normas del ámbito europeo, también es aceptable la ejecución de un corte vertical sin entibar de hasta 1.75 metros si existe un talud superior de 50 centímetros o medio metro de altura y un ángulo de 45 grados. No obstante, lo anterior debe de cumplirse como requisito, por ejemplo, necesario que los vehículos y la maquinaria de obra mantengan las distancias mínimas entre el borde de la rodadura y el canto del talud. Igualmente, entre las medidas necesarias para poder, en este caso, garantizar el buen desarrollo del trabajo, será necesario que las paredes de la zanja no puedan socavarse, perdón, los desplomes se eliminen cuanto antes y las rocas sueltas, restos de obra, piedras en este caso. No obstante, lo anterior debe cumplirse como requisito necesario de que los vehículos y la maquinaria de obra mantengan las distancias mínimas entre el borde de rodadura y el canto del talud. Igualmente, entre las medidas necesarias para garantizar el buen desarrollo del trabajo, será necesario que las paredes de la zanja no puedan socavarse, los desplomes se eliminarán cuanto antes y las rocas sueltas, restos de obra, piedras de borde y adoquines que pudieran desprenderse se retiren de forma inmediata, ¿no? Entonces debe de evitarse también depositarse en las zonas el material procedente de la excavación y los taludes se deben de revisar periódicamente y especialmente después de cualquier tipo de paralización por lluvias, por nevadas, voladuras y desprendimientos,
se prestará especial atención lógico a su estado, ¿no? Con entibación. Cuando no se cumplen las condiciones técnicas, en este caso, que hacen posible la ejecución de un talud o taludes, tal y como se ha señalado anteriormente, debe de considerarse la existencia de un peligro potencial cuya causa sea un inesperado desprendimiento y por tanto las zanjas deben de asegurarse empleando los diferentes sistemas de intibaciones existentes en el mercado. Podemos en este caso señalar la necesidad de utilizar intibaciones en los casos de suelos finos, por ejemplo, ¿no? Suelos finos no cohesivos, como arenas, granulares no cohesivos, rellenos artificiales, suelos cohesivos con presión de agua, zanjas de mediana y gran profundidad de cualquier tipo de suelo, que haga que que, que haga que hasta un talud mínimo involucre una gran excavación o un importante volumen adicional de rellenos compactados. Zanjas en ámbitos urbanos, por ejemplo, casos especiales cuando la construcción de taludes estables sea desigual en suelos cuya composición sea diferente a lo largo del trazo también. Los agentes decisivos que definen la entibación a utilizar, por ejemplo, ¿qué cosas son? Estos son los factores que deciden la entibación: la presión del terreno, el diámetro del tubo a colocar, la anchura del trabajo, la presencia de servicios transversales, en este caso, la longitud de las planchas a usar en función de las longitudes del tubo. Por ejemplo, enfocándonos al factor presión del terreno sobre la entibación. La presión del terreno depende de la profundidad, además lógico del tráfico automovilístico que se pueda dar a los alrededores, de trenes, tranvías, del tipo de suelo, del nivel freático, de las edificaciones próximas y de la carga de sus cimentaciones. Todas ellas supone cargas inducidas muy a tener en cuenta. El diámetro del tubo a colocar también, ¿no? Que es otro factor que influye. En el fondo de las zanjas es decisivo para la elección del sistema de intibación, por ejemplo, el diámetro de este tubo, ya que determina la posición de los codales más bajos y siempre debe haber una holgura mínima entre la parte superior del tubo y el codal inferior, no solo por razones de la instalación de este, sino por la posibilidad de recubrimiento lógico del mismo. La anchura de la zanja, por ejemplo, es un aspecto necesario a considerar y teniendo en cuenta la seguridad de los operarios, las razones ergonómicas y una exacta ejecución, las zanjas para conducciones y canalizaciones deben de tener una anchura mínima. Normalmente es necesario disponer de una zona de trabajo a ambos lados de la tubería a instalar y lógico, para determinar las anchuras mínimas se deben de considerar características fundamentales como el ancho máximo de la conducción, la profundidad de la zanja, etcétera, ¿no? Las longitudes de las planchas a utilizar. Las longitudes de las planchas de intibación viene determinada por la longitud del tubo a instalar, puesto que este debe de pasar entre los codales de la intibación, y la información técnica del fabricante debe de contener información precisa de la máxima longitud justamente de los tubos a instalar.
Estudio de los riesgos laborales. Uno de los riesgos laborales que trae consigo las excavaciones y las zanjas son los famosos desplomes. Estos riesgos por desplomes pueden resumirse por causas que incrementan las tensiones o las cargas en el terreno. Incremento, por ejemplo, del peso específico por la humedad, ¿no? Es por eso que es muy peligroso el agua cerca de estos terrenos con zanjas o excavaciones. Acción de las cargas inducidas por edificios, por vehículos y maquinaria estacionada. Acopio de elementos pesados, como son los componentes de los sistemas de intibación, tuberías, las propias tierras procedentes de la misma excavación también. Por causas que disminuyen la resistencia del terreno. ¿Qué factores tenemos? La absorción de agua, por ejemplo. Las cargas dinámicas como los vehículos y maquinaria en movimiento, por ejemplo. La acción de las heladas y el del hielo. La apertura prolongada. En roca ángulo de buzamiento, es decir, inclinación de filón o capa de terreno desfavorable. Taludes inadecuados también influye. La erosión natural de los taludes, las obras ejecutadas con anterioridad, etc. Por inadecuada elección también hay desplomes, ¿no? Mala colocación y uso de los medios de contención de tierra. Llámese insuficiente capacidad de sostenimiento de las entibaciones, paneles de entibaciones mal colocados, materiales de entibaciones en mal estado. Tenemos otros riesgos laborales relacionados justamente a esas excavaciones y zanjas, como la interferencia, por ejemplo, de conducciones subterráneas, ¿no? Llámese en este caso la electricidad, los contactos eléctricos, directos e indirectos, los gases, ¿no? De intoxicación por emanaciones, las aguas pluviales y fecales, inundaciones. También tenemos por interferencia de conducciones aéreas, llámese la electricidad, los contactos eléctricos directos e indirectos también. Con respecto también a otro riesgo laboral que son las caídas de personas, materiales y vehículos en la zanja. Aquí tiene que ver mucho los factores como la ausencia de barandillas de protección, por ejemplo, en los bordes de la excavación, por eso la gente cae, ¿no? El acopio inadecuado de material al borde de la excavación, caída al interior de las zanjas, por ejemplo. Los accesos inadecuados, las ausencias de topes de cualquier material resistente que impidan la caída de vehículos al interior de la zanja, la falta de señalización nocturna, el uso incorrecto de pasarelas o mala elección también de las mismas. Los derivados del empleo de maquinaria, equipos de trabajo y vehículos también, como por ejemplo el manejo inadecuado de intromisiones, atropellos y colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria, la manipulación inadecuada de elementos de contención también, aplastamientos, caídas a desnivel, falta de protección en partes móviles de la maquinaria, atrapamientos. Otros riesgos laborales tenemos, por ejemplo, las inundaciones, ¿no? Las inundaciones son debidas, por ejemplo, a las aguas en la obra debido al alto nivel freático, a las lluvias, por ejemplo, a las inundaciones por aluviones o afluentes subterráneos, a la rotura de conducciones, a los sepultamientos o atrapamientos, por ejemplo, también que son ocasionados por manipulación manual, movimiento de carga, uso inadecuado de máquinas y herramientas también.
a los riesgos laborales higiénicos, todos los originados por ruido, por ejemplo, de los trabajadores como las personas afectadas por la obra que se ven sometidos a niveles de ruidos que pueden generar afectaciones auditivas en los primeros y un elevado nivel de incomodidad en los segundos. A las sustancias nocivas también por inhalación, entre ellas la presencia de canalización, de manipulación y corte de materiales, por ejemplo, y en todos los casos la existencia de riesgos higiénicos está en función del tiempo de exposición y concentración, sobre todo, ¿no? A otros riesgos como el ergonómico que también se pueden hacer acá, o verse sufrir, permanecer en posturas forzadas, ya sea de cuclillas, mucho tiempo parado o doblado, mantener una misma postura, levantar o desplazar cargas pesadas, por ejemplo, o realizar una fuerza importante, o realizar movimientos de manos o brazos muy repetidamente. Las interferencias con terceros también, llámese con peatones y vehículos, alteraciones generadas por la obra al invadir áreas de tránsito ajeno, se consideran, por ejemplo, accidentes de vehículos como sin intervención de personal o maquinaria de la obra, a peatones, atropellos de peatones en área de obra, atropello de peatones en área de peatones invadidas, perdón, por maquinaria de obra, etcétera, ¿no? Ahora, con respecto, lógico, a las medidas de prevención, ¿qué podemos hacer ante los desplomes? En las excavaciones, pozos y trabajos subterráneos deberán tomarse las precauciones para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierra, caída de personas, tierras, materiales u objetos mediante procedimientos de trabajo adecuado, ¿no? Llámese taludes o sistemas de contención de tierra, entibación, apeo u otras medidas adecuadas. Es necesario conocer previamente de manera exhaustiva la naturaleza y el estado del terreno. Eso es clave prácticamente, ¿no? Mediante los necesarios estudios geotécnicos, llámese humedad, compacidad, consistencia del suelo, salud natural, nivel freático, etcétera, ¿no? Se analizará también la presencia de edificios colindantes, sus características y cimentaciones que puedan afectar a las paredes de la excavación y se tendrá en cuenta la densidad de tráfico, la presencia de maquinaria o equipos de obra y materiales. Con esto el orden y la forma de ejecución y las medidas sobre todo a emplear en cada caso se van a ajustar a las prescripciones establecidas en la documentación técnica apropiada para cada proyecto de obra. Con respecto a las medidas de prevención en las interferencias de conducciones subterráneas, se deberá de investigar la existencia de conducciones, alcantarillado, electricidad, gas en las proximidades de las zanjas, las cuales deberán de recogerse en el proyecto de ejecución y en su ausencia, ser lógico solicitadas por el contratista y ser suministradas por las correspondientes empresas suministradoras, ¿no? En ningún caso se podrá manipular cualquier elemento de la construcción de servicios si no es con autorización, por ejemplo, de la compañía suministradora, o utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas. En el caso de las interferencias por conducciones aéreas,
Antes del comienzo de la actividad de la excavación o zanja, se debe de identificar estas líneas eléctricas aéreas existentes en la zona de trabajo o sus cercanías. En aquellas obras o en las que el desvío o elección de torres y líneas eléctricas aéreas estén contemplado como una unidad más del proyecto, se ejecutará esta antes de cualquier otra, más concretamente de los movimientos de tierra, voladura, desbroce y excavaciones, etcétera, ¿no? Bienvenidos. Hoy conoceremos todo lo relacionado con uno de los procedimientos de tareas de alto riesgo que se realizan en nuestros proyectos. Hablaremos de tratamiento y estabilización de taludes. Este conocimiento aplica para todos los niveles jerárquicos de la organización, incluyendo al personal vinculado, temporal, contratista y subcontratista que labore en la empresa. Pero, ¿qué es un trabajo de tratamiento y estabilización de taludes? Hoy los acompañaré en este recorrido con nuestro experto Nicolás Gómez. Tratamiento de taludes consiste en la estabilización mecánica para que un talud sea estable mediante el concreto lanzado, perforación, instalación de pernos, perforación, instalación de anclajes, drenajes y lagrimales. Antes de conocer más sobre el procedimiento de tratamiento y estabilización de taludes, tengamos presente las siguientes definiciones. Barrenos: perforación cilíndrica realizada en la roca o en material común. Concreto lanzado: concreto o mortero neumáticamente proyectado a alta velocidad sobre una superficie que contiene fibras discontinuas o separadas. Perno de anclaje: barra o perno embutido en el concreto para sujetar, fijar o asegurar un elemento estructural. Puntos de anclaje: la capacidad mínima de soporte de estos puntos de anclaje en líneas de vida es de 5.000 libras por persona conectada. Drenaje: dispositivo para asegurar la salida de líquidos o la excesiva humedad por medio de tubos plásticos. Es considerada una tarea de alto riesgo, ya que implica tener que trabajar en alturas, tener que trabajar con mangueras de aire de alta presión, trabajar con equipos de orugas, equipos y maquinaria pesada. Durante esta ejecución se pueden generar caídas a diferente nivel, se puede generar golpes por mangueras, se puede generar desprendimientos de material y diversos factores que implican que la tarea sea de alto riesgo. Las lesiones más frecuentes al realizar este procedimiento son politraumatismos por impacto directo o indirecto, golpes, contusiones, heridas y laceraciones, amputaciones, fracturas y muerte.
Conozcamos quiénes son los responsables del procedimiento de tratamiento y estabilización de taludes. Director de obra, ingeniero residente, coordinador SST, ambiental, inspector SST, encargado y capataz de la obra, colaboradores en general y subcontratistas y por supuesto los miembros del COPAST. Es importante conocer el proceso constructivo de esta tarea. Iniciamos con la marcación de chanfles de corte con la cuadrilla de topografía donde se debe identificar la abscisa, la altura de corte y la pendiente establecida en el diseño. En el perfilado, borrar los surcos o las irregularidades que se presentan en el talud. El perfilado se inicia desde la corona del talud. La corona se redondea con el fin de controlar la velocidad de las aguas de escorrentía cuando acceden al talud, conservar la humedad del suelo y sus características de plasticidad para estimular la presencia de materia orgánica suficiente para el arraigo de la cobertura vegetal y además de incrementar la estabilidad y ejercer el control de la erosión en la corona del talud. Con el perfilado de un talud se disminuye el grado de la pendiente, se mejora su estabilidad y se adecúa para el establecimiento de la vegetación. Se realiza con máquina tipo excavadora con oruga o en algunos casos se realiza la perfilación manual utilizando elementos tales como palas, palines y picas. Lo primero para realizar la estabilización de un talud es excavar, realizar la excavación y perfilación del talud a tratar. Previo a la perfilación de los taludes se deberá tener en cuenta los siguientes controles de seguridad. Verifique que el permiso de trabajo esté en campo debidamente diligenciado y con sus respectivas firmas. Establezca la ruta de escape y tenga claro el plan de emergencias. Demarque el área alrededor de la excavación con cinta de peligro o barreras que eviten que el personal ajeno ingrese al área. Coloque una pasarela o puente provisional para el paso de los trabajadores sobre la zanja. En caso de lluvia, suspenda los trabajos. Luego que cese la lluvia, haga la verificación detallada del estado del terreno alrededor de la excavación, antes que el personal ingrese de nuevo. Cuando se tengan cargas suspendidas sobre la excavación, el personal debe alejarse de la zona de riesgo. Todos los incidentes deben ser reportados inmediatamente. En caso que la excavación supere 1.50 metros de altura, el personal debe tener su respectivo curso. Además, se debe utilizar las respectivas líneas de rescate o de vida adecuadas para la actividad. Lo segundo es proteger el talud mediante malla electrosoldada y concreto lanzado. Luego de esto se procede con la perforación e instalación de pernos o anclajes, dependiendo cómo sea el tipo de estabilización. Luego de esto se procede a la instalación de tuercas y platinas, o si son anclajes se procede al tensionamiento e instalación del dado y los quesos y las cuñas, pues. Para minimizar los riesgos al realizar un tratamiento y estabilización de taludes, debemos conocer las características del talud, las exigencias de la actividad,
los factores personales, las características del tipo de suelo, así como las características del medio de trabajo, y finalmente garantizar una buena planeación de la actividad. ¿Cuáles son las máquinas y equipos necesarios para realizar la tarea? Se utilizan excavadoras, perforadoras de tipo oruga. Estas personas deben contar con la experiencia como operadores de estas máquinas, y se requiere el uso de lanzadores y perforistas para la instalación de concreto lanzado. Se requiere que todo el personal que labora en el tratamiento de taludes cuente con permiso de trabajo en alturas. Con respecto, por ejemplo, a las caídas de personas en materiales y vehículos, la prevención es que cuando existe un riesgo de caídas a distinto nivel, se protegerá los bordes de la excavación mediante la suplementación de la propia entibación o colocación, por ejemplo, de barandillas incorporadas por el fabricante a la entibación o a la utilización de barandillas según la norma. En el caso de pozos de gran profundidad, se preverá la colocación de escaleras tubulares, escalas o gatos similares, dependiendo, lógico, de la anchura disponible y del tipo de excavación, si la zanja es permanente y el acceso constante mediante el módulo de andamio dentro de la zanja con las siguientes características. Por ejemplo, la utilización de un andamio, el montaje y desmontaje de acuerdo al fabricante, se arrastrará a la pared conforme a lo señalado por el fabricante en su caso. Construir también una rampa de acceso, evitando el riesgo de caída a distinto nivel cuando estén bajando o subiendo también el fondo de la zanja. En el caso de los derivados de empleo de maquinarias, por ejemplo, equipos de trabajo, etcétera, las medidas preventivas serán de la siguiente manera. Se deberá de habilitar la oportuna señalización de prohibido permanecer bajo radio o acción de máquinas o acotado en las zonas de trabajo. Se deberá también advertir al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalizaciones normalizadas sobre los riesgos de atropellos y colisiones. En zanjas sin entibar, con viales no asfaltados, se recomienda mantener la circulación de vehículos a una distancia mínima aproximadamente del borde de coronación del vacío de 3 metros para vehículos ligeros y 4 metros para vehículos pesados. Los vehículos transmiten carga al suelo, al terreno, y eso hace pues de que la tierra pierda compactación. En zanjas sin entibar con vías asfaltadas se recomienda mantener la circulación de cualquier tipo de vehículo a una distancia mínima de aproximación del borde de coronación del vacío de 2 metros, pudiendo reducirse a 1 metro para vehículos ligeros. Sin embargo, en el momento en que aparezcan grietas o desplazamientos del suelo, no se podrá seguir sin proceder a montar la entibación. Entonces, el lado de circulación de los camiones o de las máquinas quedará balizado mediante el uso de cuerdas, de banderolas, mallas stoppers u otros como bandas de tablones tendidas en las líneas lógico del suelo. Para el caso, por ejemplo, de las inundaciones, se verificará con carácter inmediato las condiciones de la zanja
en cuanto a las afectaciones por agua antes de comenzar, lógico, la actividad, y se verificará la retirada de las aguas existentes en el interior de la zanja para evitar el debilitamiento de los taludes. Con respecto al sepultamiento y a tratamientos y contusiones, las tuberías, paneles de ventilación, arquetas, etcétera, serán manipulados desde su acopio utilizando el útil o útiles específicos acoplados a la grúa móvil o a la retroexcavadora en el supuesto de utilización de gancho acoplado. Al caso de la retroexcavadora, el fabricante del conjunto deberá de acreditar una resistencia suficiente que, lógico, garantice que no se produzcan desprendimientos durante las maniobras. Para las medidas de prevención de la higiene, por ejemplo, con respecto al ruido, la suspensión del ruido en su origen, el aislamiento de la zona sonora. Las máquinas productoras de ruido están alejadas del lugar de trabajo o bien utilizar máquinas poco ruidosas o silenciosas. La protección personal, por ejemplo, como los tapones de oído, los uso de orejeras, solo como último recurso en este caso. Los riesgos por exposición a atmósferas peligrosas, por ejemplo, ¿no? Los gases. En obras de excavación o zanja donde exista la posibilidad de presencia de riesgos atmosféricos, se pueden llegar a originar asfixias, por ejemplo, por deficiencia de oxígeno, intoxicaciones por la presencia de gases y vapores, y en estas evaluaciones se deberán tenerse en cuenta los factores desfavorables que pudieran concurrir, como pueden ser la posibilidad de filtraciones procedente de las conducciones de aguas residuales, gases combustibles, etcétera. De los resultados obtenidos de la valoración de la derivación de las medidas de prevención, se deberán de adoptar fundamentalmente la comprobación mediante correspondiente medición de presencia de oxígeno, es decir, monitoreo de gases, la ventilación forzada también de la zanja, la utilización de equipos de protección individual para las vías respiratorias y el plan de emergencias a aplicar en caso de accidente. Con respecto al tema ergonómico, por ejemplo, la importancia de la ergonomía en construcción queda recogida de los datos si se consideran solamente las exposiciones que se dan durante más de la mitad de la jornada, es decir, un 12% indican posturas dolorosas, un 26% posturas mantenidas, un 8% manipulación de cargas pesadas, un 8% de fuerzas importantes y un 37% de movimientos repetitivos. Las molestias musculoesqueléticas más frecuentes se señalan en la parte baja de la espalda, que representa un 54%. Es importante identificar los principales riesgos ergonómicos existentes en su entorno, localizar las causas que ocasionan esos riesgos, disponer de conocimientos y recursos para poder reducir y eliminar el impacto, y a falta de espacio impide una postura confortable y su efecto aumenta, lógico, la fatiga muscular, adoptar posturas forzadas del cuello, es decir, sobrecarga en la zona cervical y en la zona escapular, y las posturas de rodillas y cuclillas conduce a una sobrecarga de las extremidades inferiores. Entonces, como ustedes verán, las excavaciones y las zanjas también son actividades que, si no tomamos en cuenta características del terreno, humedad, vehículos cerca o alrededor de la excavación o de las zanjas, o montículos de tierra que puedan transmitir cargas al suelo, simplemente va a sufrir desmoronamiento, ¿no es cierto?
Para eso se utiliza, en este caso, un entibado, que son planchas de madera o de metal con apuntalamiento para, en este caso, mitigar la severidad de las situaciones en caso ocurriese que la tierra pues se desmorone, ¿no? Por distintos factores. Ya han venido presentándose accidentes de distintos tipos a nivel nacional y mundial con respecto a estas actividades. Es por eso que es muy importante enfocarnos, porque realizar una excavación y una zanja es una de las actividades más comunes, sobre todo en construcción civil. ¿Alguna pregunta?